Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Punisher, Pacto con el Demonio, parte 10. ¡Disfrútalo! Comenzamos en un búnker subterráneo. Algunos de los soldados que ahí trabajan están muertos de miedo, escuchando detrás de una puerta blindada. Alguien ha matado a todos sus compañeros y se acerca lentamente. Ese alguien es el Punisher. Los soldados le preguntan al general si de verdad esa puerta es impenetrable como él dice. Pero él no les contesta ya que está ocupado viendo las noticias. Cosas extrañas han estado pasando últimamente. Un avión chocó contra un montón de cuerpos decapitados que volaban por los aires. Y el avión pertenecía a un traficante de droga y también terrorista. Mientras que en Madripoor un yate se hizo pedazos mientras navegaba. Y dentro de él estaban un montón de cárteles de la droga. Pero ninguno sobrevivió. En un video que se tomó de la escena se vio a un hombre de negro que caminaba sobre el agua. Y en este preciso instante, los noticieros están avisando de un tiroteo dentro de un búnker en Trancia. Ese búnker le pertenecía a un general corrupto que sometía a la población. Él pensaba que su búnker era impenetrable. Solía bromear diciendo que ni siquiera el Punisher podría entrar, pero evidentemente se equivocaba. Luego de acabar con todos, Punisher sale del búnker bañado en sangre, se dirige hacia su helicóptero y le pregunta a sus ninjas, ¿quién sigue? Algunas horas más tarde, en la ciudadela de la mano, Frank se prepara para descansar junto a su esposa María, quien le pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? Él responde, la verdad, bastante bien. Ella lo abraza y pregunta, ¡qué bueno! Entonces ya debe faltar poco para que nunca más vuelvas a tener que hacer este trabajo, ¿verdad? Él contesta, ya casi. Ella dice, eso mismo me dijiste la vez pasada, estoy bastante cansada, ¿sabes? Él contesta, pues yo también. Poco tiempo después, María se encuentra con la archisacerdotisa frente a la estatua de la bestia. Ella necesita sus inyecciones una vez más. María está un poco cansada de siempre tener que ponérselas, pero al mismo tiempo sabe que poco a poco se va poniendo más fuerte. La sacerdotisa le contesta que quizás en algún momento ya no necesite las inyecciones, pero también le advierte que aunque ese día llegue, ella no desaparecerá. María menciona, sí, lo sé, pero yo tampoco, y aunque muriese, no sé a dónde iría. Ella siente como si hubiese regresado hace poco de algún lugar, pero no sabe de a dónde regresó. Además, no entiende por qué no están sus hijos junto a ella. María pregunta si algún día será capaz de volver a embarazarse, a lo que la sacerdotisa contesta, hasta el poder de los dioses tiene un límite. María señala a la bestia mencionando, esa cosa no es un dios. Y si alguien tiene límites aquí, esa seguramente eres tú. Ella contesta, por favor no se enfade conmigo, María. Yo solamente quiero lo mismo que usted, quiero lo mejor para Frank. Ella responde, estás equivocada. Lo que tú y yo queremos no es lo mismo. Lo único que a mí me interesa es que Frank cumpla lo que prometió y que deje esta vida para siempre. La sacerdotisa, molesta, menciona, él ha sacrificado mucho por su familia, él ha sufrido y está sufriendo mucho solo porque quiere verte feliz a ti. Ella, confundida, pregunta, ¿a qué te refieres? Explícame. La sacerdotisa responde, últimamente te has comportado como si tú fueras la reina aquí. ¿Por qué no usas tus poderes de reina y lo averiguas? Ahí vemos recuerdos de María, recuerdos buenos junto a su esposo, para variar, de cuando hacían el amor bastante frecuentemente. Por un tiempo las cosas entre ellos fueron bastante bien, tan bien que María se planteó tener otro hijo junto a Frank y se lo propuso, pero él solamente dijo que necesitaría un segundo trabajo, y así lo hizo. Frank consiguió un segundo trabajo, pero cuando María le preguntó de qué se trataba, él solamente le dijo que él tenía que ir cuando lo llamaran. A María eso le pareció un poco sospechoso, pero poco tiempo después ella vio un periódico de hace unos días. En primera plana se hablaba de la ejecución de un criminal que estaba condenado a muerte, y en la imagen de los testigos de la ejecución estaba Frank. María se sorprendió mucho y así empezó a investigar.
Resulta que Frank tenía un amigo que trabajaba en la prisión Riker y cada vez que había una ejecución él lo llamaba y Frank iba simplemente para sentarse entre los testigos y observar. Al parecer a él le gustaba ver a los criminales siendo asesinados. Y después de cada ejecución, Frank volvía a la noche y simplemente dormía, ni siquiera tocaba a María, como un hombre que luego de estar con su amante no quería tocar a su esposa. Volviendo al presente, era de noche en la Ciudadela de la Mano y Frank no podía dormir. Él voltea y menciona: «María, ¿estás despierta? Me voy a trabajar, pero este día será el último. Hoy terminaré mi trabajo». Ella no responde, pero vemos que estaba llorando. Horas más tarde, Bagalia está encendida en llamas. Bagalia era una ciudad llena de criminales y terroristas, ya que muchos elegían ese lugar para ir a vivir, pero por la mano de un solo hombre había sido totalmente destruida y todos los criminales asesinados. Y los reporteros pudieron captar la imagen de Frank Castle con sus nuevos poderes. La gente comienza a volverse loca y muchos se hacen fanáticos del castigador. Todo el mundo está hablando del Punisher y se preguntan cuál será su nuevo objetivo. Al día siguiente, María pregunta: «¿Una vez más me dirás que este será el último día de tu trabajo?» Él contesta: «Falta poco, todavía hay muchas labores que tengo que hacer, María». Ella responde: «Pues, ¿por qué no dejas de mentirme? Siempre me dices lo mismo. ¿Por qué no haces una cosa? No vuelvas hasta que hayas terminado con tu trabajo». Ambos se miran unos segundos en silencio y Frank se va. Él se encuentra con sus ninjas que le hacen una reverencia y le mencionan que ya quedan muy pocos nombres en la lista, están a punto de terminar con el trabajo, pero él contesta: «No». Sus ojos se encienden en llamas y él menciona: «Todavía quedan bastantes, quiero que escriban nuevos nombres». Al mismo tiempo, María se acerca a uno de los ninjas y menciona: yo soy la esposa de Frank Castle, tu jefe, y quiero que tú me lleves de paseo y reconocimiento por toda esta ciudadela hasta que yo encuentre lo que estoy buscando. Y quiero que sea ahora». Entonces vemos otro recuerdo del pasado de María. Un día ella había ido al bar preferido de Frank, donde siempre se juntaban todos los que eran veteranos de guerra. Ella sabía que muchas veces Frank, luego de las ejecuciones, iba ahí, así que decidió esperarlo mientras tomaba un trago. Pero ese día había algo distinto en Frank. Cuando llegó, al instante ella se dio cuenta que él estaba bastante triste y deprimido. Poco tiempo después se enteraría que en realidad eso era porque el alcaide de la prisión decidió perdonarle la vida al criminal y no lo ejecutaron, y al parecer eso no le gustó a Frank. Él se sentó en silencio en la barra. María estaba a punto de ir junto a él cuando de repente un sujeto que no era un veterano de guerra, sino simplemente había trabajado como mercenario en una de ellas, estaba muy ebrio y empezó a vociferar estupideces y a quejarse de distintas cosas, y por accidente puso su mano en el hombro de Frank. Y al instante Frank reaccionó como un animal. Comenzó a darle una brutal paliza. Golpe tras golpe le desfiguraba la cara y sus puños se bañaban en sangre. Todos en el lugar quedaron atónitos y tan sorprendidos que no reaccionaron sino algunos segundos después, y cuando lo hicieron se necesitaron 10 hombres para quitarle a Frank de encima al pobre sujeto. Frank no vio a María, pero María sí lo vio. Ese día por fin vio al verdadero Frank. Esa noche Frank durmió como un tronco, mientras María a su lado lloraba, pero no lloraba por haber visto a su esposo cubierto de sangre y siendo violento, sino porque por fin vio la forma de ser verdadera de su esposo, el mundo que él crearía si no la tuviera a ella como un estorbo, y en cierta forma a ella le gustó. A pesar de que él casi asesina a ese sujeto, de cierta forma ella no pensó que eso fuera malo, y eso la atormentaba. En el presente, el ninja estaba haciendo que María recorra toda la ciudadela, hasta que luego de cruzar una puerta ella encuentra lo que buscaba. Frente a ella estaban las tumbas de sus 2 hijos. María menciona: «Oh, Dios mío,
Dios mío. Oh, Frankie, Lisa, lo siento mucho, pero ¿por qué yo no lo entiendo? ¿Por qué yo no morí como ustedes? No muy lejos de ahí, la archisacerdotisa estaba leyendo sus libros mientras escuchaba las noticias. En Kansas, un lugar fue atacado y muchos hombres fueron asesinados. El reportero de la radio no entiende por qué o qué había en ese lugar, pero la sacerdotisa lo sabe. En ese lugar había un culto que estaba lleno de criminales y asesinos. El problema era que nadie o casi nadie sabía de su existencia, pero aún así Frank pudo encontrarlos, lo que significa que está usando el último poder, la mirada de la bestia. Por fin él está listo, ya no hay discusiones, es el heredero de la bestia, sus ojos ven lo mismo que la bestia vería. Ahí vemos cómo Frank estaba asesinando y masacrando a los criminales de ese culto. Él los cortaba y los golpeaba sin ningún tipo de piedad. Él era aún más sanguinario de lo habitual. Y eso era porque frente a él no veía humanos. Él veía demonios hechos de carne y sangre. Eso se debía a la mirada de la bestia. Él podía ver lo monstruoso que eran por dentro esos tipos, en lo que se habían convertido por sus pecados pasados y los que van a cometer. Por fin estaba sucediendo lo que la sacerdotisa quería que suceda, el día en el que Frank vería los ojos con los ojos de la bestia. Ahí vemos que cuando Frank pensaba que ya había matado a todos los criminales, de repente alguien le apunta con un arma, pero era un niño. Un niño que, si bien Frank veía también como una especie de demonio de carne, era mucho menos repulsivo que el resto, ya que el único pecado que él había cometido era nacer para algún día convertirse en un asesino despiadado, pero aún no lo era. Frank duda. Y vemos que al mismo tiempo la sacerdotisa rezaba para que él se deje llevar, para que abrace la mirada de la bestia y deje que ella guíe su camino, que mate todo lo que la mirada le muestre. Al mismo tiempo, en la ciudadela, María se percata de que alrededor había un montón de tumbas de sus hijos, decenas. Ella no comprende, está al borde de la locura, no entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que Frank hizo, qué demonios es lo que su esposo hizo. Volviendo con Frank, el niño huye. Frank se lo permitió. Uno de los ninjas le pregunta si deberían perseguirlo y asesinarlo, pero él contesta, no, ya terminamos. Díganle al helicóptero que me busque y mándele un mensaje a mi esposa. Díganle que voy de camino a casa y que ya terminé. Por fin terminé. Y es hora de regresar a casa. Él rompe su espada, pero justo ahí alguien menciona, no Frank. Vemos que frente a él estaba un pequeño grupo de vengadores. El Capitán América menciona, lo siento, pero vas a acompañarnos en este preciso momento. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse y también esperar la siguiente parte de este cómic en pocos días. ¡Hasta pronto!